Buenos días y bienvenidos a Multiverse Budokai. Justoch está que se sale. Hoy nos trae un movimiento de cámara haciendo un tremendo efecto óptico con un pequeño teatrillo 3D. Así que no nos demoremos más y deleitémonos con Goku caminando hacia la cámara para el plano 7 del opening. Así que ¡vamos con Justoch! Multiverse Budokai es un proyecto de Funimation que contará con backgrounds, es decir, fondos, hechos y animados en 3D. Para que el 3D se vea natural en una animación 2D y que no se sienta como algo raro, antes debemos ver cómo demonios logramos tal cosa. Es por eso que aplicaremos un conjunto de técnicas y recursos que son bastante complejos. La fusión de esas técnicas, una vez combinadas, reciben el nombre de 3D Killer, o traducido al español, matar al 3D. Justoch y su equipo están trabajando arduamente en desarrollar los mejores métodos para lograrlo. En esta ocasión, nuestro artista ha considerado que para el plano 7 del opening, un teatrillo por capas sería la mejor opción para lograr el efecto correcto. El teatrillo es una técnica muy recurrente en animación. Se usa desde el siglo XIX y hasta Georges Méliès la usó en muchas de sus películas, pero en este caso la usaremos dentro de Blender. Digamos que estamos haciendo uso de una tecnología más simplificada, pero que se asemeja mucho a la técnica usada por Mandalorian llamada Rear Projection. We can have game engine, real-time render, and video wall technology coming together. Can be on the screen within 24 hours of being finalized. Final pixels in camera. If you look at visual effects, heavy films, you've got Ya ven, audiencia, con pocos recursos económicos, pero con muchos ases bajo la manga. Aquí no nos andamos con tonterías, pensamos a lo grande. ¿Qué tarea se te pidió en este Work in Progress? El plano 7 introduce a Goku caminando hacia el frente, enfocando primero sus pies y luego nos movemos hacia arriba para ver su rostro, y rápidamente nos adentramos al ojo para pasar al siguiente plano en una transición que pasa de la pupila al planeta donde se realiza el torneo. En este caso el objetivo era rehacer en 3D la animación de la cámara del plano 7 para que la transición al plano 8 fuera lo más suave posible. Exactamente qué tratas de hacer con este plano. Lo que quiero es controlar la cámara de manera que el movimiento entre ambos planos se sienta como si fuera una misma cámara, a pesar de que realmente son dos planos independientes el uno del otro. Se nota que Justoch es un especialista en lo suyo, aprovechando un improvisado teatrillo en 3D, usando imágenes 2D para crear un simple pero eficaz paralaje, o también llamado parallax effect. ¿Cómo? ¿No saben lo que es eso? Pues muy sencillo, un efecto óptico que sirve para generar profundidad en imágenes planas que carecen de dicha profundidad al ser estas totalmente bidimensionales. Pero para que lo entiendan mejor, pondremos un ejemplo de ello. Justoch junta el suelo y el palacio de Kamisama en dos imágenes separadas para articular un efecto de perspectiva idóneo que le permite generar ese efecto de paralaje con la cámara 3D. De ese modo, nuestro artista consigue sacar petróleo de donde no lo había, ya que estaba trabajando con una imagen totalmente plana y ha logrado un efecto muy interesante que enriquece el resultado final del plano. Todo un cerebrito, nuestro supervisor de República Dominicana. Esperemos que nos siga aportando su talentazo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que te ha motivado más a hacer de esta tarea? La idea de tener un movimiento de cámara continuo que se extiende por tanto tiempo y entre varias escenas con la intención de que quede bien fluido y se ajuste a la visión del director es un reto que me motiva mucho, así que al evaluar esta transición del plano 7 al 8, la idea de agregar aún más recorrido a la cámara continua del plano 8 me pareció genial. Correcto, audiencia. ¿Recuerdan el plano 8? Un plano secuencia en el que se ve toda
toda la trayectoria de la cámara hacia el estadio, pues el plano 7 y el plano 8 conectarán con una bonita transición entre el ojo de Goku y el planeta de los Vargas. A eso mismo se está refiriendo Justoch, y aunque aún falta algo de trabajo por delante respecto a esa transición, por el momento tiene muy buena pinta. Desde Funimotion se lo garantizamos. ¿Qué? En nuestro logo aparece un gato. ¿Acaso creían que nuestras oficinas estaban administradas por humanos? ¡Qué ingenuidad! Pero bueno, volviendo con Justoch, nos alegra que esté motivado. Precisamente eso es lo que buscamos en nuestros artistas, que siempre traten de mantener viva la llama de su pasión por aquello que hacen. Debemos tener presente lo siguiente: la motivación lo es todo. ¿Qué opinas del resultado final? Aún no he visto el resultado final porque todavía hay que reemplazar varios elementos por los dibujos finales, pero promete que va a quedar perfecto. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando en Funimotion, específicamente para el proyecto Multiverse Budokai? Hasta ahora, trabajar para Funimotion como generalista 3D ha sido una buena experiencia. Multiverse Budokai es un proyecto interesante con muchas oportunidades para desarrollar nuevas habilidades en diferentes aspectos, tanto artísticos como técnicos. Además, es interesante el trabajo en equipo a distancia con gente de diferentes nacionalidades. Y que lo digas, nacionalidades tenemos para dar y repartir. Y a pesar de que el 90% de las nacionalidades son hispanohablantes, en el equipo también hemos tenido y tenemos miembros que son más multiculturales aún. Raisfat de Malasia, Gengao de Japón, Cody de Estados Unidos, Mr. MF de Francia, entre otros como Kulilin, que es de Chile, y allí tampoco hablan español. Dejando de lado las estupideces del guionista, nos alegra que a Justoch le haya gustado la experiencia de haber trabajado en Funimotion. Eso significa que, al menos en algo, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Háganos saber sus pensamientos en la caja de comentarios. Por el momento, les dejamos con el resultado final de la animación de Justoch. Esperemos que les guste, gracias por llegar a este punto del vídeo, y como de costumbre, nos vemos la próxima semana con otro Work in Progress. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.